Hoy vamos a hablar lo que es sobre la política exterior mexicana. El equipo está organizado por Juan Palomo, el nombre de Nalia Rodríguez, Yeslia Jiménez y Israel Carrillo. En, esta, en, esta, en este video hablaremos sobre lo que es México en todo su exterior, en el cual hablaremos y especificaremos qué es los principales aciertos o desaciertos históricos en la materia de política exterior, la diplomacia mexicana en la sociedad, o en la sociedad de naciones, el México y el TIAR, el Tratado de Tlatelolco, derechos en el mar y la zona económica exclusiva, lo que es la Carta de Derechos y Deberes Económicos del Estado, la principal participación mexicana en la contadora, la participación mexicana en el Consejo de Seguridad de la ONU, aspectos importantes de la relación bilateral entre México y nuestros amigos estadounidenses y el principios, objetivos e intereses de la política exterior de exterior mexicana actual. Pero antes de eso vamos a ver lo que es cada apartado, qué es los principales aciertos, qué es la diplomacia, qué es el México, TIAR, sobre todo eso. Así que comencemos. Hoy les hablaré de los aciertos y desaciertos de la política exterior de México. En esta sección de nuestro video analizaremos los pilares históricos que han definido la postura de México ante el mundo, dividiéndonos entre sus mayores éxitos diplomáticos y aquellos momentos considerados como errores estratégicos. Empecemos con los principales aciertos históricos. En la política exterior de México han destacado globalmente que se ha pegado el derecho internacional, la paz y el mundialismo. Entre sus mayores aciertos encontramos la doctrina Estrada, que empezó desde 1930. En esta postura estableció que México no debe juzgar la legitimidad de otros gobiernos. Con ello consolidamos los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos como nuestra máxima carta de presentación. También pasamos al Tratado de Tlatelolco de 1967, bajo el liderazgo del diplomático Alfonso García Robles, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz. Así México logró que América Latina y el Caribe se convirtieran en la primera región del mundo libre de armas nucleares. Asimismo, pasamos a la tradición de asilo político, que en sí nuestro país ha sido un refugio histórico para persecuciones políticas. Un ejemplo fue el noble que se recepció en miles de exiliados de la Guerra Civil de España en los años 30 y más tardar de las víctimas de la dictadura militares subamericanas de los años 70. Así también pasamos a la recuperación del chamizal, que empezó desde 1964, que fue un éxito de la vía pacífica y el derecho donde México logró que Estados Unidos le devolviera un territorio fronterizo desviado por el cauce del río del Bravo. Así también pasamos a los principales desaciertos históricos, que en sí es la diplomacia mexicana que ha enfrentado momentos críticos donde se rompieron tradiciones o se cedieron ante presiones externas y pues como tal fueron el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Tras la invasión de Estados Unidos, este tratado formalizó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, marcando el fracaso geopolítico más doloroso de nuestra historia. Así también pasamos al incidente de Te comes y te vas en el 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, que como tal fue el mandatario cubano Fidel Castro que quería abandonar una cumbre de la ONU para evitar tensiones con el presidente de Estados Unidos. Esta fractura gravemente la reputación de la neutralidad de México. Así también pasamos a la invitación de Donald Trump del 2016, que en sí fue recibir en la residencia oficial de Los Pinos a un candidato presidencial extranjero que basaba su campaña en ataques hacia los mexicanos. Fue considerado un error estratégico severo que debilitó la postura nacional. Así también pasamos a la dependencia excesiva a Estados Unidos, que a pesar de los esfuerzos de las diversas casi concentraciones
que es un 80% de nuestras exportaciones en un solo mercado, sigue siendo una vulnerable economía. Y la política constante entre las decisiones de Washington ha marcado un gran impacto en México. Así también que en el escenario internacional actúa cuando el medidor pacífico y el respeto de sus propios principales constitucionales, de sus mayores y peores tropiezos, ocurren al romper esa neutralidad y desviar su soberanía frente a los presidentes externos. A continuación, analizaremos un capítulo brillante y fundamental en nuestra historia diplomática, que viene siendo la participación de México en la Sociedad de las Naciones, el organismo internacional creado tras la Primera Guerra Mundial, y así anteceder en la actual ONU. Como número 1, empezamos con la dificultad en el ingreso y la reivindicación soberana. Irónicamente, cuando la Sociedad de las Naciones en 1920, México fue excluido debido a las presiones de las potencias extranjeras, especialmente sobre nuestro queridísimo vecino Estados Unidos, que desconfiaba del gobierno radical emanado de la Revolución Mexicana. Sin embargo, lejos de rogar por aceptación, México consolidó la doctrina Carranza, defendiendo que ninguna nación tiene derecho a intervenir en los asuntos de otra. Así también, en 1931, el organismo reconoció su error y extendió una invitación formal de desagravio. México ingresó con pleno derecho y rápidamente transformó su participación en una plataforma para defender a los países más débiles frente al imperialismo. Como número 2, pasamos a la época de oro, que viene siendo la diplomática en la conciencia del mundo. Durante la década de 1930, bajo el liderazgo del presidente Lázaro Cárdenas, la delegación mexicana en Ginebra, Suiza, se convirtió en la voz más valiente y firme en contra del fascismo mundial. Mientras las potencias europeas guardaban silencio, la diplomacia mexicana alzó la voz con firmeza en tres momentos críticos, como tal, que viene siendo la protesta contra la invasión de Abisinia, que viene siendo en 1935, que México fue uno de los pocos países que condenó de manera energética la invasión de la Italia fascista de Mussolini contra Etipoliga y exigiendo sanciones económicas reales. Pasamos al número 2, que viene siendo la condena de Ayescluch en 1938, que en sí México fue el único país que presentó una protesta oficial ante la Sociedad de las Naciones por la anexión violenta de Austria a Alemania nazi de Adolfo Hitler. Hoy en día, una plaza en Viena lleva el nombre de Mexikoplatz, en honor a este acto de valentía diplomática. Y pasamos al número 3, que viene siendo la defensa de la República Española, que viene siendo desde 1936 a 1934, que en sí fue un estallido en la Guerra Civil Española, que México denunció la iniciativa del organismo, que en sí vendió armas legítimamente a la República y abrió las puertas a miles de refugiados, marcando el inicio de nuestras tradiciones y asilos políticos. Así también, que México es una sociedad que ha fracasado en sus objetivos de evitar la Segunda Guerra Mundial debido a a la debilidad de sus miembros fundadores. No obstante, esta etapa consolidó el prestigio internacional de México, que sí nuestro país demostró que aunque no poseía un gran ejército ni un inmenso poder económico,
tenía una autoridad moral implacable, basándose en el derecho internacional y la paz y la justicia global. Esta expresión preparó el terreno para que en 1945 México fuera un actor, fuera un actor clave y miembro fundador de las organizaciones de las Naciones Unidas. El TIAR, también conocido como Tratado de Río, fue firmado en 1947 en Río de Janeiro, Brasil. Su objetivo era que los países del continente se apoyaran mutuamente ante cualquier agresión externa. En otras palabras, si un país era atacado, los demás miembros deberían considerarlo como un ataque contra todos y brindar ayuda colectiva. Aunque México formó parte del Tratado del Río durante muchos años, con el tiempo surgieron dudas sobre su utilidad. Uno de los casos más mencionados fue la Guerra de las Malvinas en 1982, cuando Argentina esperaba apoyo de los países americanos bajo el tratado. Sin embargo, la respuesta fue limitada, lo que llevó a cuestionar la eficacia del acuerdo. Debido a esto, el gobierno mexicano consideró que el Tratado del Río ya no respondía a las necesidades de seguridad del continente. En el 2001, el presidente Vicente Fox anunció ante la Organización de los Estados Americanos que México estaba considerando retirarse del Tratado del Río. Según Fox, el tratado se había vuelto obsoleto y era necesario construir un nuevo sistema de seguridad regional que permitiera enfrentar los problemas actuales como el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia y el terrorismo. Además, México buscaba fortalecer la cooperación internacional, la democracia. El Tratado de Tlatelolco es un tratado firmado el 14 de febrero de 1967, que es un instrumento internacional histórico que prohíbe el desarrollo, fabricación y adquisición o ensayo de emplazamiento de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Ese tratado firmado en ese año fue impulsado por la crisis de los misiles en 1962 para evitar una carrera armamentística en América Latina y tener un tratado de libre de armas nucleares. Esto compromete a 33 países de la región, proponiendo más de 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 60 millones de personas que pueden estar libres sobre la adquisición de armas nucleares. De hecho, el último país que fue adjunto a esto fue Cuba en 2002, en el cual casi de último se metió porque justamente fue gracias a eso que se firma, gracias a él que se pone esto para que México y toda América Latina evite todos los problemas que fue la Guerra Fría con el Tratado de las Armas Nucleares. Esto entra en vigor en 1969 y deja en claro o ponen en alto que a México en las relaciones exteriores sí tiene un peso importante, pues posteriormente países como Estados Unidos, Rusia, China y otros países nucleares lo han firmado para comprometerse que no entrarán o no venderán como tal los objetivos nucleares. Igual también hay que tomar en cuenta que en el año que se crea esto son años donde la verdad está muy dispuesto o eres a favor de Estados Unidos con su orden o de la Unión Soviética, y tener este pacto de casi de no agresión sobre las armas nucleares deja en claro que México sí está en las grandes ligas, y de hecho fue puesto un tratado Tlatelolco 2 en el cual pues se firman, pero se ponen más otros países, dejando en claro que pues si México quiere se puede lograr cosas muy grandes en el tratado internacional. ¿Qué es el derecho del mar? Es una rama del derecho internacional que establece las normas para el uso de mares y océanos. Tiene como objetivo regular actividades como la navegación, la pesca, la explotación de recursos naturales y la protección del medio ambiente marino. Estas normas se encuentran principalmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cual define los derechos y obligaciones de los estados sobre los espacios marítimos. Una de las áreas más importantes establecidas por el derecho del mar es la zona económica exclusiva, conocida como ZEE. Este se extiende hasta 200 millas náuticas, aproximadamente 370 kilómetros desde la costa de un país. Dentro de esta zona
El Estado tiene derechos exclusivos para explorar, explotar y administrar los recursos naturales que se encuentran en las aguas, el lecho marino y el subsuelo. México cuenta con una amplia zona económica exclusiva gracias a sus costas en el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Esta zona permite al país aprovechar recursos importantes como peces, mariscos, petróleo y gas natural. Además de los beneficios económicos, México tiene la responsabilidad de proteger los ecosistemas marinos y garantizar que los recursos sean utilizados de manera sostenible para las futuras generaciones. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados fue un documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974. Su objetivo era promover relaciones económicas más justas entre los países y especialmente entre las naciones desarrolladas y las que estaban en proceso de desarrollo. Esta carta establece que los estados tienen el derecho de elegir libremente su sistema económico, político, social, sin interferencia externa. También reconoce el derecho de cada país a controlar y aprovechar sus propios recursos naturales como el petróleo, los minerales o los bosques, en beneficio de su propia población. Además de los derechos, también hay deberes. Por ejemplo, los estados deben respetar la soberanía de otros países, fomentar la cooperación internacional y trabajar para reducir las desigualdades económicas existentes en el mundo. Otro aspecto importante es que busca fortalecer la independencia económica de los países en desarrollo, permitiéndoles participar de manera más equitativa en el comercio internacional y en la toma de decisiones económicas y globales. En conclusión, la Carta de Derechos y Deberes fue un esfuerzo por construir un sistema económico internacional más justo, basado en la igualdad soberana de los estados, la cooperación y el respeto mutuo. En esta parte del video les hablaré de la participación de México en el Grupo Contador. Pasemos ahora en un momento cumbre de la diplomacia latinoamericana, que en sí fue uno de los mayores éxitos de medición pacífica de nuestro país, que viene siendo la creación y la participación de México en el Grupo Contador, que durante la década de 1980, si no estoy mal. A principios de los años 80, Centroamérica se encontraba sumergida en brutales guerras civiles y los conflictos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. No solo destruían a esas naciones, sino que amenazaban con desatar un conflicto regional en gran escala. Esta situación era sumamente peligrosa porque las dos superanías de la Guerra Fría intervenían directamente a la Unión Soviética, apoyaba a la guerra del lado izquierdo, mientras en Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan, financiaba y armaba a los gobiernos de derecha, a grupos paramilitares, que en sí, ante el riesgo inmediatamente de una intervención militar directa de Estados Unidos en la región, México decidió actuar bajo una premisa clara, que los problemas de América Latina deben ser resueltos por los latinoamericanos, sin interferencias extranjeras. Que en enero de 1983, a inicios de México, los cancilleres de México con Colombia, Panamá, Venezuela, se reunieron en las Islas de la Contadora, en Panamá, con el objetivo de diseñar una estrategia diplomática conjunto para frenar la violencia. México representó por el presidente Miguel de la Madrid y el canciller Bernardo Sepúlveda Amor, asumiendo el rol de liderazgo intelectual y operativo. La diplomacia de México defendió que la raíz de las guerras en Centroamérica no eran el comunismo, sino la pobreza, la desigualdad y la falta de democracia. Por lo tanto, la solución no debía ser militar, sino política y social. Así que los grupos de la Contadora elaboraron el Acto de Paz y Cooperación en Centroamérica, que fue un documento histórico que exigía 3 puntos fundamentales, que son los siguientes: el fin de todo apoyo extranjero a los grupos
guerrilleros y paramilitares. El segundo, la reducción de ejércitos y el control de armas en la región. Y el tercero, la celebración de elecciones libres y el respeto de los derechos humanos. Aunque Estados Unidos bloqueó inicialmente la firma del acta por canales oficiales, el esfuerzo de la contadora logró el objetivo más crítico y evitó una guerra regional. Detuvo una invasión militar estadounidense. Además, este refuerzo sentó la base política para que años más tarde las propias naciones centroamericanas firmaran los acuerdos de la paz de Equipalus, poniendo fin definitivamente a sus guerras civiles. En sí, la participación en contadora demostró la madurez, autonomía y valentía de los políticos exteriores en México, que en sí desafiaban abiertamente la estrategia militar de la Casa Blanca en sus propios patios traseros, utilizando únicamente el derecho internacional, el diálogo y la negociación comunitaria. Esto logró la valía al canciller mexicano Bernardo Sepúlveda al premio principal de Austria, que en sí consolidó a México de manera indiscutible como el gigante diplomático de América Latina. El Consejo de Seguridad es el órgano de la ONU responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales. Está integrado por 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General por un periodo de 2 años. Entre sus funciones se encuentra analizar conflictos internacionales, promover soluciones pacíficas y aprobar las medidas para enfrentar amenazas a la paz mundial. México ha sido elegido en varias ocasiones como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, lo que demuestra la confianza de la comunidad internacional en la política exterior mexicana. Durante su participación, México ha promovido principios como la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional, la cooperación entre los estados y la defensa de los derechos humanos. Además, ha impulsado el diálogo y la negociación como herramientas fundamentales para resolver conflictos internacionales sin recurrir al uso de la fuerza. La participación en el Consejo de Seguridad permite a México contribuir a la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan a la comunidad internacional. También fortalece su presencia en el escenario mundial y le brinda la oportunidad de promover sus principios diplomáticos y sus propuestas para la paz y la cooperación internacional. La relación bilateral entre México y Estados Unidos es fundamental porque ambos países comparten una extensa frontera y mantienen una estrecha cooperación en diferentes áreas. Uno de los aspectos más importantes es el comercio, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y miles de productos cruzan la frontera todos los días. Otro tema relevante es la migración. Millones de mexicanos viven en Estados Unidos, por lo que ambos gobiernos trabajan en políticas relacionadas con la movilidad de las personas. Además, México y Estados Unidos colaboran en materia de seguridad para combatir problemas como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, y también destaca los acuerdos económicos, como el TEMEC, que promueve el comercio y la inversión entre ambos países. La relación entre México y Estados Unidos es estratégica porque influye en la economía, la seguridad y el desarrollo de ambas naciones. Los principios de la política exterior mexicana están establecidos en nuestra Constitución. Entre los más importantes se encuentra la autodeterminación de los pueblos, que significa respetar el derecho de cada nación a decidir su propio destino, la no intervención en los asuntos internos de otros países, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la promoción de los derechos humanos. En cuanto a sus objetivos, la política exterior busca fortalecer las relaciones diplomáticas, promover el desarrollo económico, proteger a los mexicanos que viven en el extranjero y aumentar la participación de México en los asuntos internacionales. Finalmente, sus principales intereses son impulsar el comercio y las inversiones, garantizar la seguridad nacional, atender los temas migratorios y contribuir a la cooperación internacional para enfrentar problemas globales.
pues la política exterior mexicana busca mantener relaciones basadas en el respeto, la cooperación y el diálogo, con el fin de favorecer el bienestar y el desarrollo del país.